Hola, ¿qué tal? Soy Jesús Ramírez Cuevas. Esta es mi columna de esta semana de episodios mexicanos, para hablar de la Constitución de Apatzingán de 1813 y los sentimientos de la nación. El 14 de septiembre de 1813, José María Morelos, jefe militar de las tropas insurgentes que luchaban por la independencia, convoca al primer Congreso Constituyente de México, que se lleva a cabo en esa fecha del 14 de septiembre, y a partir de ahí pues comienza a discutir, digamos, los derechos de la nación que comenzaba a establecerse como idea y como programa político. De esta forma Morelos cumple con la propuesta que le había hecho Miguel Hidalgo de convocar un congreso de los habitantes de lo que hoy es México para decidir su futuro, independientemente de España y por derecho propio. En ese Congreso Constituyente se elabora y se aprueba la primera constitución política de México, que se trata de una constitución de avanzada, una constitución que aprueba la abolición de la esclavitud y la proscripción de la tortura, por ejemplo, pero que tiene elementos muy avanzados de su época. Por ejemplo, considerar que la soberanía popular emana del pueblo, que México sería una república, que habría división de poderes, que incluso habla de un ideario social al establecer que pues un programa de mejoramiento de los sectores más desprotegidos, la igualdad ante la ley de todos los habitantes de lo que era Nueva España y hoy México, y el establecimiento de condiciones mínimas de vida para la gente más desprotegida y pobre. Esto es un cambio porque liga el cambio a la transformación política de la independencia de México con la emancipación social, con el progreso social. Esto es una idea novedosa que establece México como precedente en las constituciones del mundo. En este Congreso Constituyente, llamado Congreso de Anáhuac, pero también que se le conoce como Congreso Apatzingán, porque estuvo durante 4 meses sesionando en diferentes ciudades, ya que se hizo este congreso en medio de la Guerra de Independencia. Al inicio del Congreso, Morelos presenta un documento que se llama un documento histórico, Los Sentimientos de la Nación, que es la síntesis de la idea de la soberanía popular, de la soberanía nacional y de los derechos de los habitantes de América, en ese momento encarnados en los mexicanos. El Congreso intenta, porque propone que Morelos sea reconocido como el generalísimo, incluso darle tratamiento de Alteza Serenísima, pero él de manera muy humilde y de manera muy proba rechaza los cargos, y esto, bueno, de alguna manera es un precedente de los liderazgos democráticos del siglo XX y XXI. Recordar hoy la Constitución de Apatzingán es recordar que México, cuando ha luchado por sus derechos como pueblo, o los mexicanos cuando han luchado por sus derechos como ciudadanos, pues cuentan con antecedentes históricos que han colocado la lucha por la independencia, la lucha por la soberanía en el primer plano, y siempre pensando en el legado social, los derechos sociales de los habitantes. De tal manera que el constitucionalismo mexicano, que se funda con el Congreso de Apatzingán, siempre liga la libertad política con el derecho al bienestar, con el derecho del pueblo a estar, digamos, en condiciones dignas y de educación. Por primera vez habla de la educación de los sectores más desprotegidos y populares, como una manera de combatir la ignorancia. El constitucionalismo que funda José María Morelos es de nuevo tipo, es un aporte al mundo, porque liga la libertad política, la soberanía política y los derechos republicanos y la democracia al bienestar social, a la educación de las clases populares y al mejoramiento de las condiciones de vida de los pobres y de los sectores trabajadores. Esto hace una novedad. Por eso a Morelos, finalmente, un año después de este Congreso Constituyente, fue hecho preso y fusilado, acusado de herejía y de traición a las élites y sobre todo a España. Entonces, a pesar de eso, Morelos sigue siendo una de las figuras más reconocidas de la historia, tanto por conservadores como liberales, dado su valor
civil de enfrentar ante la adversidad y encabezar y construir un ejército popular, liberar una parte del territorio nacional, establecer las bases legales y jurídicas que eso significó la Constitución de Apatzingán, y defender a toda costa la idea de que México podía tener un destino diferente al de España a partir de la propia decisión de sus habitantes. Esto es una revolución política, también es una revolución democrática y al mismo tiempo una revolución social.